Entonces, seguimos con esos dos paquetes, con las funciones que estaban en la parte teórica, ahora viendo cómo hacerlas en la práctica con un poco más de detalle. Y vamos a usar para estos ejercicios, vamos a usar otro conjunto de datos. Y esos datos son datos de censo, de observaciones a lo largo del tiempo, esto de un año, son el censo agrícola de México. Y acá ya estoy combinando la función que lee los datos y también la función Tivo acá para tener este formato que vimos antes, que es un poco más práctico para exhibir los datos acá. Miren que los datos están acá también en mi ambiente. Y el primer punto que vamos a ver acá entonces, estas funciones son en general del paquete TIDAR, que esta idea de cómo se puede cambiar el formato de los datos para quedar en este formato dicho ordenado, o tied en inglés. Entonces, ¿qué son esos datos que tienen exactamente definidos las variables en las columnas, las observaciones en las filas y cada valor en su celda? Entonces, miren que estos datos tienen acá el variable, tienen área y rendimiento. O sea, na verdade, estas son las variables, porque son valores distintos acá. La unidad que se tiene para cada una es distinta, entonces no tiene sentido para muchos tipos de análisis de lo que se necesita hacer, no tiene sentido quedarse en este formato. Entonces, nosotros vamos a cambiar, este es un formato largo que tiene acá más 200 filas, pero lo vamos a cambiar a un formato ancho para que tenga cada una de las variables como una columna. Entonces, en los argumentos acá, el primer argumento es el tipo, lo conjunto de datos, entonces son esos datos que yo leí que están en el formato largo. ¿Cuáles son las columnas que sirven como identificación? O sea, que la combinación de esas columnas identifica una única observación, un único valor. Entonces yo tengo acá nombre del municipio y nombre de la modalidad, que son estas columnas de identificación. Después yo quiero saber de dónde debo sacar los nombres para cada una de las nuevas variables. En este caso, mis nombres vienen acá de esta columna variable. Y de dónde debo sacar los valores. Entonces, los valores vienen acá de esta columna value. Y cuando corro esto, me va a convertir al formato ancho. Y si exhibo acá como están, miren que tengo solo la mitad de las filas ahora, porque tengo acá en dos columnas separadas lo que es la área y lo que es el rendimiento. Entonces, con este formato, que es el formato ordenado, yo puedo hacer muchas otras cosas y de un modo mucho más fácil. Por ejemplo, si quiero computar la producción, o sea, el total de producto, que es el resultado de la área por el rendimiento, yo tengo acá cómo usar la función mutate que vimos antes y creo una nueva columna con el producto. O sea, mucho más fácil que se fuera como estaba antes, porque estaban todos en una misma columna y no hay cómo hacer esta operación. Entonces, pues, uno de los ejemplos de por qué es este formato ordenado es importante. Bueno, ahora yo voy a mostrar que se puede usar la misma función, entonces, para, para pivotar aún más ancho. Entonces, si yo quiero, no para hacer un análisis, pero para hacer una comparación, ¿no? O para también acá para efecto didáctico, para mostrar cómo se usa la función, estoy haciendo acá, estoy tomando los nombres a partir de la modalidad. Entonces no estoy usando la modalidad como un identificador, sino que voy a tomar nombres, voy a crear columnas con base en con la modalidad y los valores del rendimiento. Entonces yo voy a correr acá y mira que tengo acá mis datos aún más anchos. Entonces yo tengo para cada municipio cuál fue el rendimiento en temporal y riego. Bueno, puede servir para comparar.
Y también sirve para ver que en muchos municipios no hay los dos, o sea, hay valores no disponibles que estaban como implícitos en un formato, pero que cuando se cambia a este formato más ancho, en general ellos que se cambian a, a números que explícitamente son números, son observaciones faltantes. Pero el principal objetivo de hacer esto acá es para ejemplificar cómo se puede usar la otra función. O sea, mostrar cómo las funciones tienen el efecto opuesto. Entonces, ahora yo voy a entrar con los datos en el formato wide, con el formato ancho acá, y voy a usar la función pivot longer para pivotar a lo largo. Entonces, las columnas son las columnas temporal de riego que tengo acá. Los nombres cómo voy a llamar la columna, se va a llamar nombre modalidad y los valores yo voy a llamar de rendimiento, o sea, para hacer el opuesto. Entonces, cuando yo uso la función acá, yo tengo la modalidad y el rendimiento. Entonces, así puedo tener en el formato largo, que podría ser útil, por ejemplo, para hacer una gráfica y otras análisis. Bueno, también muy rápido, solo esas dos principales funciones de este paquete que en muchos casos son necesarias y que también como una alerta que el nombre de las funciones ha cambiado en versiones más recientes del paquete. Entonces, al mirar en algunas de las referencias que están, los enlaces, van a ver quizá que están como getter y spread, que eran los nombres que se usaban antes, pero en las versiones más nuevas del paquete están con esos nombres pivot longer y pivot wider, que tienen un poco más de sentido, dejan esto un poco más claro exactamente cuál es el objetivo de usar cada una de las funciones.